Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Van buscando, por favor, sus fichas de plan lector, ¿ya? Vamos a esperar 2 minutos más a que se conecten sus compañeros. Las fichas están en la página número 25, ¿ya? Página número 25, por favor, para que puedan ir buscando hasta que se conecten sus compañeros. Ya vamos a esperar 2 minutos más hasta que se conecten. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, Miss. Ya, buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a empezar con el curso de plan lector, ¿ya? Nuestras fichas que vamos a trabajar están en la última parte, en la página número 25, ¿ya? Página número 25. No sé qué pasó, que no se conectan, pero ya. Miss, Empezar. ¿Sí? cuando usted estaba esperando a demás alumnos,
como que se conectó alguien llamado PC y no sé qué estaba haciendo, o algo como, y su nombre cambiaba diciendo cargando o así. Ah, no sé qué pasó. Ya, bueno, voy a compartir ya mi pantalla para que puedan ver. Con los que estamos avanzaremos porque no sé qué pasó, no sé si no les llegan mis mensajes o por qué no se conectan, pero bueno. Ya, la página número 25 es esta página de aquí, por favor, la donde dice plan lector, ¿ya? Vamos a trabajar esta página. Bien, para empezar con nuestro tema, o bueno, con el plan lector del día de hoy, vamos a dar unas pequeñas reglas, ¿ok? Como somos Mm, pocos, el día de hoy vamos a participar todos, ¿ya? Vamos a hacer 3 lecturas del texto. Primero vamos a leer el texto, vamos a ver de qué se trata en la primera lectura. En la segunda lectura vamos a tratar de identificar algunas palabras que nosotros no sabemos el significado, ¿ya? Y en la tercera lectura ya vamos a subrayar las palabras que no sabemos su significado o que tal vez nos hace un poco difícil de pronunciar o no hemos entendido bien, ¿ya? Ahora, vamos a empezar con la lectura de este texto. Este texto es un texto narrativo continuo, así como lo dice aquí, vean. Un texto narrativo continuo, ¿ya? Es de género, es una biografía. ¿Alguien sabe qué es una biografía? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Tal vez en el colegio han visto algo así. Profesora, ¿Sí? profesora, buenas tardes. Eh, ¿Me escucha? Sí, sí, Jocelyn, te escucho. Ya, una grafía es que mm, Jocelyn. continúe, profesora. Ya. A ver, otra cosita más. Para participar aquí en el Zoom hay una opción que dice reaccionar y vamos a levantar la manito, ¿ya? Para poder participar en orden y no interrumpirnos sobre todo y poderles escuchar. Ya. Muy bien, una biografía, chicos, es un texto que habla explícitamente sobre la vida de una persona, ¿no? Cuenta desde el momento de su nacimiento, cuándo nació, dónde nació, en qué año nació, si es que se tiene esa información claramente, y cuenta los acontecimientos que vivió, ¿no? ¿Qué estudió, dónde estudió, si hizo algo, participó en algún evento, alguna batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuenta hasta el momento, ¿no? Si es que esta persona ya murió, cuenta hasta el momento de su muerte. Pero si no, cuenta hasta un momento muy importante en la vida de esta persona. ¿Ok? Esa es una biografía porque habla de su vida. Ahora, el día de hoy bueno, nos vamos a hacer algunas preguntas sobre este texto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, antes de la lectura nos dice, observa las imágenes y lee el título. Luego responde. Vean, este es nuestro título y aquí tenemos 2 pequeñas imágenes. Voy a hacer un poco más pequeño. Las imágenes y el título, ¿ok? Ahora, el título dice ING, ingeniero, ¿ok? Ingeniero químico Pedro Paulet Mostajo. Pionero de la astronáutica mundial. Astronáutica, wow. Ese es nuestro título y aquí tenemos 2 imágenes, ¿no? Ahora, la pregunta número 1 dice, ¿qué relación existe entre ambas imágenes? Entre la imagen número 1 y la imagen número 2, ¿ya? ¿Qué relación existe entre ambas imágenes? Y luego, ¿de qué trata el texto y qué sabe sobre astronomía? A ver, primero, ¿quién me quiere responder? ¿Qué relación creen que existe entre esas 2 imágenes de aquí, entre estas dos? ¿Algún voluntario puede levantar su manito por aquí, por el Zoom?
A ver, chicos, ¿algún voluntario? Solamente vamos a dar ideas, ya no es necesario saber acerca de esta persona. An- Ander Medina. Ander, ¿qué relación crees que existe entre estas dos imágenes? Imagen uno y imagen 2. Que, que ahí está la persona que está hablando de la lectura y un lugar donde estuvo. Ya, ok, muy bien. Por ejemplo, Ander nos dice, ¿no? La primera imagen podría ser de la persona que nos abre el texto o él infiere que este es Pedro Paulet y esto de aquí es el lugar donde tal vez haya estado, ¿no? Muy bien, Ander, muchas Sí, gracias. A ver, otra persona, ¿de qué creen que tratará el texto? Si el título es Ingeniero Químico Pedro Paulet Mostajo, pionero de la astronáutica mundial. ¿De qué creen que trata el texto? Ver, ¿de qué creen que trata el texto? A ver, a ver. Harold Flores. Harold, ¿te escucho? ¿De qué crees que trata el texto? Viendo las imágenes y leyendo claro el título del texto. Harold, no sé, creo que no me escucha. ¿Algún voluntario? Ander, trata sobre el pionero de la astronáutica mundial. ya, sobre el pionero, dice, de la astronáutica mundial. Puede ser. Recuerden que estos son suposiciones. Hasta que no leamos el texto, nosotros no vamos a saber de qué se trata, ¿verdad? Muy bien. Astronomía. ¿Alguna vez han escuchado ese término? Astronomía. No. Me hice una pregunta. Sí, Ander. Las primeras que no tienen como este curso, o sea, las que dicen nomás somos el grupo Ligritos, ¿esa Ujú. también la haremos? ¿Cuál? O sea, esas, los que no dicen curso, es como esa, la luna roja. Ah, ya. Claro, esto lo vamos a hacer después. Ya vamos a tratar de terminar el de abajo. Este es como que un pequeño ejercicio. Ya. Ya. Muy bien. Bien, vamos a empezar con la lectura, ya para no demorarnos mucho. Muy bien, como recuerdan, vamos a hacer tres lecturas, ¿ya? La primera de exploración, la segunda ya de resolución de preguntas y la tercera ya de confirmación, ¿ok? En la segunda lectura ustedes pueden ir escogiendo las palabras que no hayan entendido para nuestro vocabulario, ¿ok? Miss, Sí, yo tengo la de las preguntas, pero esa cuando la fotocopié me salió mal y lo voy a tener que hacer virtualmente. ya, ok. Esa hoja porque las demás sí tengo. Ya, no hay problema. Ahora sí, vamos a empezar la lectura. ¿Ya algún voluntario para hacer la primera lectura? Ya. ¿Algún Buenas voluntario? tardes. Buenas Sí, tardes, profesora. Me llamo Luciana. sí, Sí. Luciana. Buenas Sí. tardes. Ya. ¿Tus fichas? Químico. Ingeniero. ¿Vas a Ingeniero leer, Luciana? químico. Sí.
Ya, vas a leer, Luciana, desde el título hasta donde dice París, ya, hasta el punto de aquí, hasta el punto amarillo grande. ¿Ok, Ya, Luciana? Ya, Profesora, empieza, Luciana. ya. Ingeniero químico Pedro Paulet Mostajo, pionero de la astronáutica mundial. Nació el 2 de julio de 1874 en el distrito de Tiabaya, Arequipa, Perú. Hijo de Pedro Paulet mm, Carpio y Antonina Mostajo y Quirós. Desde muy temprana edad, Pedro Paulet mm, mostró un intereses Gran interés. y pasión de viajar al espacio. Desde niño fue una persona brillante y gracias a su excelencia académica O- obtuvo una beca del gobierno peruano, razón por la que a los 19 años Pudo viajar. pudo viajar a Europa. Sus estudios son de ingeniera química. Los cruzó en París. París. Ok, muchas gracias, Luciana. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario más para terminar la lectura? Hander, please, puedes empezar, Hander. Ya. Además de ingeniero químico, fue arquitecto, mecánico, escultor, escritor, geógrafo, periodista e incluso economista. En 1902 diseñó el avión torpedo, el cual fue el primer antecedente de una nave impulsada por cohetes. Debido a eso fue reconocido como el pionero del Pionero. motor a propulsión Propulsión. Ujú. con combustible líquido. Aunque Paulet diseñó el avión torpedo, no logró construir por falta de financiamiento solicitado al gobierno peruano, que financiara su nave e incluso lo intentó en Argentina sin éxito. De hecho, en Buenos Aires propuso crear una industria aeronáutica sudamericana. Finalmente, en 1945, a la edad de 70 años, murió en Buenos Aires, Argentina. Fue conocido por ser el padre de la astronáutica Moder. moderada. Moder. Moder- Ujú. moderna. Bien, muchas gracias, Hander. Bien, esa ha sido la primera lectura, ¿ok? Hasta el momento ya sabemos más o menos de qué va la lectura, ¿no? Cuando me dice, ¿cuál fue la mayor pasión del personaje cuando era niño? ¿De quién estábamos hablando en este texto, chicos? Del ingeniero químico Pedro Paulet Mostajo. Muy bien, estamos hablando de Pedro Paulet. Entonces, si la pregunta me dice, ¿cuál fue la mayor pasión del personaje cuando era niño? ¿De quién me está preguntando? ¿Sobre quién me está preguntando? profesora del Sobre ingeniero Pedro Paulet. Paulet Mostajo. Exacto.
sobre Pedro Paulet, ¿no? Cuando era niño, ¿qué es lo que a él le gustaba, mejor dicho? A ver, voluntarios, ¿qué es lo que a él le gustaba cuando era niño, a Pedro Paulet? Le gustaba avioncitos. Le gustaba, gustaba como algo como que imaginaba del espacio, algo de viajar al espacio. Ya le gustaba más o menos los temas referentes al espacio, ¿no? Pero hay algo más que le gustaba a Pedro Paulet, algo muy importante. A ver, voy a hacer la segunda lectura, ¿ya? Dice, ingeniero químico Pedro Paulet. Todos, por favor, seguimos la lectura en sus fichas, ¿ya? Si tienen virtual, virtual. Si tienen físico, en físico. Pedro Pablo Mostajo, pionero de la astronáutica mundial. Nació el 2 de julio de 1874 en el distrito de Tiabaya, Arequipa, Perú. Hijo de Pedro Paulet Carpio y Antonio Mostajo y Quirós. Desde muy temprana edad, Pedro Paulet mostró un gran interés y pasión por viajar al espacio. Desde niño fue una persona brillante y gracias a su excelencia académica obtuvo una beca del gobierno peruano, razón por la que a los 19 años pudo viajar a Europa. Sus estudios de ingeniería química los cursó en París. Además de ingeniero químico, fue arquitecto, mecánico, escultor, escritor, geógrafo, periodista e incluso economista. En 1902 diseñó el avión Torpedo, el cual fue el primer antecedente de una nave impulsada por cohetes. Debido a esto, fue reconocido como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Aunque Pedro Paulet diseñó el avión Torpedo, no logró construirlo por la falta de financiamiento. Solicitó al gobierno peruano que financiara su nave e incluso lo intentó en Argentina, sin éxito alguno. De hecho, en Buenos Aires propuso crear una industria astronáutica sudamericana. Finalmente, en 1945, a la edad de 70 años, murió en Buenos Aires, Argentina. Fue conocido por ser el padre de la astronáutica moderna. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál fue la mayor pasión del personaje cuando era niño? ¿Cuál fue la mayor pasión de Pedro Paulet cuando era niño, chicos? Profesora, ¿Sí? Pedro Paulet mostró un gran interés y pasión por viajar al espacio. Exacto. Su pasión, su interés de Pedro Paulet desde que era niño era viajar al espacio, conocer el espacio. ¿Qué hay en el espacio? Se preguntaba seguramente este pequeño Pedro Paulet. Pasión por viajar al espacio. Muy bien. Ahora dice, ¿qué obtuvo debido a su gran rendimiento académico? ¿Qué obtuvo Pedro Paulet, chicos? A ver, ¿qué obtuvo? Por ser un buen estudiante, mejor Viajaba a dicho. países. ¿Ya? ¿Qué obtuvo Pedro Paulet por ser un buen estudiante? Por ser una persona Un- brillante, dice. una beca para una beca Una Una beca. beca, muy bien. ¿Para dónde? Otros países. para otros países. ¿Para qué país? ¿A dónde ha ido con esa beca, Pedro Paulet? Para Europa, A profesora. Europa, Muy a los países. bien. Pedro Paulet era muy brillante, ¿no? Y consigue una beca para ir a viajar a Europa, Europa. Por eso dice que sus estudios de ingeniería química los cursó en París. París queda en el continente europeo. Muy bien. Dice,
¿Cuántas carreras estudió Pedro Paulet? A ver, enumérenmelo. Acá lo voy a poner yo al costadito. ¿Cuántas carreras ha estudiado? ¿Qué ha sido? Escultor, Ya, escritor. ¿Qué más? geógrafo, Geógrafo. Químico, Químico. 3. mecánico, ¿Qué cosa? periodista, profesora, periodista, Ya, escultor, periodista. escultor, 4. Escultor. 5. escultor, 5. Escultor. 5. escritor, Escritor ya está. econo- economista, profesora, Economista. 6. A ver, dice, ingeniero químico geógrafo, 1, arquitecto geógrafo, 2, mecánico 3, escultor 4, escritor 5, geógrafo 6, periodista 7 y economista 8. Vaso, tuvo 8 carreras universitarias. Era una persona muy, muy eficiente, Pedro Pablet. Le encantaba estudiar. Estudió 8 carreras universitarias. Muy bien. ¿Les sorprende o no? ¿Qué opinan de Pedro Paulet, chicos? A ver, levanten su manito ya para poder saber quién están hablando, si no me equivoco. ¿Qué opinan de Pedro Paulet? A ver, ¿alguien me puede dar una opinión acerca de él? La opinión es personal, ¿ah? Y la opinión, por lo general, solamente la basamos en si estamos o no de acuerdo. Tal vez nos causa sorpresa o tal vez no. Normal, es válido. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué opina de Pedro Paulet? Era brillante, Luciana, ¿quieres hablar? era brillante y estudioso. Ok, Luciana dice, Miss, yo opino que Pedro Paulet era brillante y muy estudioso, dice, vea, sí, era bien chancón, como se dice. Muy bien, ahora sí, vamos a profesora, con... Sí, Jocelyn. era una persona con gran interés y con sus sueños Ya, que ok, era cumplía. una persona con gran interés, dice Jocelyn, ¿no? Con un gran interés seguramente en alcanzar sus sueños, ¿verdad, Jocelyn? Me gusta Sí, profesora. investigarme. Ok, mira, qué buen dato eso, ¿no? Le gusta investigar, Miss. Es de esas personas que, mejor dicho, les gusta estudiar, porque a las personas que les gusta estudiar ya les gusta investigar, saber muchas cosas, saber qué pasó, por qué pasó, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar. Dice. Ya habrán subrayado sus palabritas, ¿no? Ustedes van a subrayar las palabritas, así es que yo ya no tengo que... Al final voy a preguntar y vamos a hacer una encuesta para ver qué palabritas van a quedar en nuestro vocabulario, ¿ya? Así nada más va a ser. Muy bien. Dice, vamos a hacer la estrategia de auto preguntillas preguntosas, ¿ya? Dice, a ver. Observa el cuadro y lee las respuestas. Luego escribe la pregunta correspondiente para cada una. A ver, vamos a hacer eso, pero primero vamos a hacernos las preguntas preguntosas. Por ejemplo, este es el primer párrafo. Hasta aquí es un párrafo. Chicos, del primer párrafo, ¿qué preguntas ustedes se harían? Dice, nació el 2 de julio de 1874 en el distrito de Tiabaya, Arequipa, Perú. Profe, Hijo de Pedro Paulet Carpio y Antonia Mostajo y Quirós. Voluntarios, a ver, levanten su manito virtual, ¿ya? Para poder participar, si no nos vamos a equivocar todos. profesora, Sí, Jocelyn. su fecha y año cuando nació. Ya, fecha y año de cuando nació. Ok. Año en cuando nació Pedro Paulet. Eso se podría preguntar, Jocelyn dice en el primer párrafo. ¿Qué más 170. podrían preguntar del primer párrafo, chicos?
Arequipa, Perú. Y ¿Qué más podrían preguntar del primer párrafo? ¿En dónde nació? ¿Ya? junio ¿Dónde nació? 1974, el distrito de Tiabaya, Arequipa, Perú. ¿Ya? ¿Qué más podrían preguntarse Ya, ese es del primer párrafo. Ahora, el segundo párrafo dice, desde muy temprana edad, Pedro Paulet mostró un gran interés y pasión por viajar al espacio. Desde niño fue una persona brillante y gracias a su excelencia académica obtuvo una beca del gobierno peruano, razón por la que a los 19 años pudo viajar a Europa. Sus estudios de ingeniería química los cursó en París. Del segundo párrafo, ¿qué podría Miss, una preguntar? pregunta. ¿Hoy ¿Sí? día haremos geometría? No sé, miren en su horario, chicos. No sé Miss, si una hoy día pregunta tienen. sería, en en, cuántos años tenía cuando viajó a Europa? ¿Ya? ¿Cuántos años tenía Pedro Paulet cuando viajó a Europa? Ok. ¿Qué más 19. podrían preguntarse del segundo párrafo? A ver, ¿qué más podríamos preguntar del segundo párrafo? Chicos, Su pasión por viajar el espacio. ¿qué más Profesora, podrían preguntar? ¿Sí? profesora, ¿cuál era su interés de Pedro, de ingeniero Pedro? ¿Ya? ¿Cuál era el interés del ingeniero Pedro cuando era chiquito? Muy bien. Bien. Así igualito vamos a hacer acá. Por ejemplo, la respuesta es, si yo les digo, la respuesta número uno es, nació en el distrito de Tiabaya, en el departamento de Arequipa, el 2 de julio de 1874. Voluntario, ¿quién me dice cuál podría ser la pregunta para esa respuesta? ¿Cuándo nació ¿cuándo nació? ¿Cuándo nació quién? ¿Cuándo nació y, y- y en dónde? Muy bien. ¿Cuándo nació? Uy, ¿Dónde? ¿cuándo? Uy, Nació en Tiabaya. ¿cuándo nació y dónde, o sea, el lugar donde nació Pedro Paulet? Ahí. ¿Cuándo y dónde nació Pedro Paulet? Y mi respuesta sería, nació en el distrito de Tiabaya, Arequipa, el 2 de julio de 1874. Muy bien. Ahora dice, mi respuesta número 2 dice, tenía un gran interés por viajar al espacio. ¿Cuál sería mi pregunta, Ariana Brisset? Si yo te digo que mi respuesta es, tenía un gran interés por viajar al espacio, ¿qué pregunta me harías tú? A ver, ¿qué pregunta Profesora, me harían? ¿Sí? ¿cuál era, su- ¿cuál fue su interés de Pedro Paulet? Ya, muy bien, Jocelyn, exacto. ¿Cuál fue el interés de Pedro Paulet o qué le interesaba, no? ¿Cuál fue el interés de Pedro Paulet? Ya, muy bien, Jocelyn. Estas preguntas ustedes la tienen que poner también en su cuadro, ya en sus fichas. Respuesta número 3 dice, fue reconocido como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. ¿Cuál sería su pregunta para esa respuesta?
fue reconocido, dice, por Profe, su... Sí, profesora, Jocelyn. ¿cómo fue reconocido Pedro Paulet? Ya puede ser como, pero más que todo, ¿qué ha hecho ahí Pedro Paulet? Dice, ¿qué había inventado? Chicos, ¿qué había inventado Pedro Paulet hasta ese momento? A ver, Profesora, había inventado un avión torpedo. Torpedo. torpedo, ¿no? Claro, Pedro Paulet dice que había inventado un avión torpedo. A ver, vamos a ver en qué párrafo está esa respuesta. Ya. Aquí miren, en el tercer párrafo dice, escuchen, escuchen. Además de ingeniero químico, fue arquitecto, mecánico, escultor, escritor, geógrafo, periodista e incluso economista. Luego dice, en 1902 diseñó el avión torpedo, el cual fue el primer antecedente de una nave impulsada por cohetes. Debido a esto, fue reconocido como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Recuerden que para esos tiempos de Pedro Paulet todavía la aeronáutica no estaba tan desarrollada. Entonces, lo que él prácticamente ha hecho, ha inventado algo nuevo, algo novedoso que no había en esos tiempos. Entonces, debido a este gran invento que él realiza, es que fue reconocido como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. Para sus tiempos de Pedro Paulet, los aviones no se movilizaban con motor a propulsión de combustible sobre todo, sino de otra forma. Entonces, él, como era una persona muy inteligente, ha desarrollado esto. Y debido a este desarrollo es que se hace más grande y ya todos empiezan a utilizar. Ahora, yo vuelvo a preguntar, ¿cuál sería su pregunta si yo les digo? Fue reconocido, o sea, Paulet fue reconocido como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido. ¿Cuál sería su pregunta si esa es mi respuesta? Profesora, ¿Sí? la respuesta sería ¿cómo y en qué fue reconocido Pedro Paulet? ¿Ya? Claro. Esa sería la pregunta, Jocelyn, la pregunta. ¿En qué fue reconocido Pedro Paulet? ¿En, en qué fue reconocido? Y aquí sería la respuesta. La respuesta número 4 dice, en Buenos Aires realizó la propuesta de crear una industria aeronáutica sudamericana. ¿Cuál sería mi pregunta? Si me dice, en Buenos Aires realizó la propuesta de la aeronáutica sudamericana. ¿Cuál sería mi pregunta? A ver, eso está en el párrafo. Ya. En el párrafo 4 dice, aunque Pedro Paulet diseñó el avión torpedo, no logró construirlo por falta de financiamiento. Solicitó al gobierno peruano que financiara su nave e incluso lo intentó en Argentina, sin éxito alguno.
De hecho, en Buenos Aires propuso crear una industria aeronáutica sudamericana. ¿Cuál sería la pregunta, chicos? ¿Cómo ustedes se preguntarían para que les respondan que en Buenos Aires propuso crear una industria aeronáutica sudamericana? Profesora, Sí, Ander. ¿dónde realizó la propuesta aeronáutica? Ya, ok, sí. ¿Dónde o en qué lugar, no? Uy, uy, no más repito, un momentito, ya. Ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde pensaba más bien, no? ¿Dónde realizar? ¿Qué cosa quería realizar Pedro Paulet? ¿Qué quería construir Pedro Paulet? Una La pro- industria, ¿verdad? Aeronáutica. Muy bien. Ahora dice, murió en Argentina en 1945 a la edad de 70 años. ¿Cuál sería la pregunta? Eso está fácil. Profe, ¿En ¿dónde qué? y cuándo y en qué año murió? ¿Ya? ¿Dónde murió Pedro Paulet? ¿No? ¿Dónde y en qué año? Pedro Paulet. ¿Dónde y en qué año murió Pedro Paulet? ¿Ok? Muy bien. Bien. Ahora sí, ¿ya tienen las preguntas? Yo ya tengo, profesora. ¿Ya está? Ya. Ya. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? ¿Continuamos? Ya. Voy a suponer que ya han terminado. ¿Ya? Vamos a continuar. Dice, el 3 dice, deduce información del texto y marca con un aspa la respuesta correcta. Ahora yo les voy a preguntar, ¿ya? Ya que no me han querido responder las anteriores, no sé por qué, creo que estamos un poco tímidos, ¿no? Debe ser por eso. Estamos un poquito tímidos todavía, como es la primera clase, nos da un poquito de miedito, ¿verdad? Pero no se preocupe, ya nos vamos a acostumbrar ya. Muy bien. Ahora sí. La pregunta de la letra A dice, ¿qué significa la frase ser el pionero del motor
a propulsión con combustible líquido. ¿Qué creen que signifique ser pionero? Pionero. Profesora, ¿Sí, Jocelyn? realizar los primeros descubrimientos. Ya. Pionero, realizar los primeros descubrimientos de algo. Los primeros Ok. ¿Y descubrimientos. cuál sería la respuesta correcta entonces, Jocelyn? Léeme la La A, respuesta. la A, Ya, léeme la respuesta de la A. Todo, todo. realizar los primeros descubrimientos. Muy bien. Entonces, nosotros, a ver, voy a hacer un poco más pequeño, ¿ya? Nosotros marcamos la letra A. Muy bien. Ahora voy a preguntar yo a alguien de la sala, ¿ya? A ver, Harold Flores. Dime, Harold. La letra B dice, el refrán, nadie es profeta en su tierra, se aplica a Pedro Paulet cuando no se le aceptó la construcción de su nave en el Perú. Según este contexto, ¿qué significa el dicho? Recordemos que Pedro Paulet diseñó el primer avión torpedo, pero ¿qué había pasado con su diseño? ¿Qué es lo que él quería, chicos? ¿Qué es lo que Pedro Paulet quería con el diseño que había realizado? ¿Qué hizo Pedro Paulet? Buscar el reconocimiento de sus hallazgos en otro país. Ya, pero ¿qué hizo Pedro Paulet? Cuando diseñó el torpedo, ¿qué es lo qué es lo primero que hizo, mejor dicho? Aquí en el texto está. Cuando diseñó el torpedo, dice. Profesora, Además, ¿sí? fue el primer antecedente de una nave impulsada por cohetes. Cohetes. Por cohetes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo Paulet con el diseño? Dice. Paulet diseñó el avión torpedo. No logró construirlo por falta de financiamiento, dice. Solicitó al gobierno peruano que se financiara su nave. E incluso intentó en Argentina sin ningún éxito. ¿Qué es lo que Paulet quería con su diseño, mejor dicho? ¿Paulet llega o no a construir su avión torpedo, chicos? No llega. No llega. No llega, ¿verdad? Él quería hacerlo, tenía toda la intención, estaba bien entusiasmado, pero va al gobierno porque necesitas dinero para construir algo y pide que lo financien, pero nadie le hace caso, ¿no? Pobrecito Pablet. Luego va otra vez a Argentina ya, pide otra vez un financiamiento y tampoco se le da el financiamiento para su avión torpedo. Hasta ahí nos ha explicado. Ahora, si la pregunta los dice, el refrán, nadie es profeta en su tierra, se aplica para Paulet, a Paulet, ¿cómo se le aceptó la construcción de su nave en Perú? Según este contexto, ¿qué significa el dicho? Primero sabemos que Paulet no llega a construir su nave, ¿no? Y el dicho es, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué interpretan ustedes por ese dicho en el caso de Paulet? Profesora, Sí, la Mariana. respuesta sería la C. La C, ¿qué dice la C? Buscar reconocimiento de sus hallazgos en otros países, ¿Ya? ¿Por qué crees que es la C, Yoseli? porque buscó sus reconocimientos en otros países. ¿Qué países, por ejemplo? Dime. París, ¿Ya? Europa, Argentina.
Argentina, ya. Recuerden que París es un país, pero Europa es el continente, ¿ya? El continente. Ya, muy bien. Recordemos que Paulette nunca llega a realizar su avión, ¿no? Él nunca llega a construirlo físicamente. Por lo tanto, se va a Argentina, ¿no? A pedir apoyo. En Argentina él realiza otras investigaciones, no consigue el apoyo, pero realiza otras investigaciones. Por eso dice el refrán, nadie es profeta en su tierra, dice, ¿no? ¿Se acuerdan de Jesús, chicos? ¿Qué había pasado con Jesús? ¿A dónde va Jesús a predicar? Ahora que estamos cerca de la Semana Santa. ¿Jesús predicó en el lugar donde nació, chicos? ¿Sí o no? A ver, ¿se acuerdan o no ustedes? Harold, Flores, Flores, Flores Gamarra, ¿puedes encender tu micro? Mm. Hola, creo que no puede encender su micro. Ya, recuerden. Recuerden que, por ejemplo, Jesús tampoco era profeta de su lugar, ¿no? Jesús había nacido en Belén, pero ¿él a dónde va? Va a Nazaret, ¿no? Entonces de ahí es donde el refrán sale, pues, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y lo mismo le pasó a Paulette, ¿no? Él era un estudioso peruano, pero se va a Argentina. ¿Por qué? Bueno, él dijo, no, nada, bueno, nadie cree en mí, entonces me voy a buscar apoyo a otro lugar. Y se fue a la Argentina, al, al país del sol naciente, como le llaman. Muy bien, continuamos. ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué letra es la respuesta de la letra B? La C, profesora. La C, buscar reconocimiento de sus hallazgos en otro país. Luego dice, ¿con qué propósito fue escrito el texto? A ver, ¿ustedes con qué propósito creen que ha sido escrito el texto? Lucero, A conocer sobre el pionero peruano de la astronáutica. astronáutica. Ya, hasta antes del texto, ¿alguno de ustedes sabía algo de Pedro Paulet, chicos? Algo, aunque sea un cachito. ¿Habían escuchado acerca de él algo, un cuento, una historia, algo de Pedro Paulet hasta antes de leer este texto? No, Sinceramente, profesora. ¿ya? No, profesora. No, ¿ya? No. No, ok. Está bien, chicos. No, Yo no les estoy preguntando para juzgarles, ¿ah? Yo les estoy preguntando porque queremos saber la verdad. Uno tiene que decir la verdad, no hay por qué incomodarse ni sentirse mal. No, Miss, yo hasta antes de este texto no sabía mucho de Pedro Paulet, solamente algunas cosas tal vez irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que era astrónomo, que era ingeniero, que tenía más de 5 carreras. Entonces, ¿cuál fue el propósito de haber escrito este texto? Ander, ¿cuál fue el propósito? ¿Me mencionaste? la B, para reconocer sobre los pioneros peruanos de la astronomía. Exacto, para reconocer al quien realizó los primeros estudios en astronáutica. Muy importante. El 4 dice, reflexiona y responde oralmente. Aquí van a responder todos. Voy a preguntar uno por uno. Recuerda mi lista de aquí del Zoom. Dice, el padre de Raquel ha observado con admiración que su hija lee artículos de astronomía. Sin embargo, ella no conoce a Pedro Paulet. ¿Por qué debería conocer sobre él? ¿Mm? ¿Por qué creen que Raquel debería conocer sobre Pedro Paulet? A ver, Ander Medina, ¿por qué crees que debería conocer sobre Pedro Paulet, Raquel?
para aprender más sobre sobre la astronomía. Ya. Ariana Brisset, ¿por qué crees que Raquel debería aprender sobre Pedro Pauleta? ¿Por qué tú crees que debería aprender una persona sobre Pedro Pauleta? Una persona que lee bastantes artículos que dicen de astronomía. No ideas. No ideas. Really no. Harold Flores, ¿por qué crees que Raquel debería conocer sobre Pedro Paulet? No. Jocelyn, Lucero, Profesora, sí, Jocelyn. para saber su biografía, Ya, para saber su biografía. dónde nació, qué hizo y en qué se dedicó. Ya, dónde nació, qué hizo y a qué se dedicó Pedro Paulet. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Miss, Sí. ya está haciendo un poquito tarde. Ay, perdón. Ya, muy bien. A ver, ya para salir, porque ya sí nos está haciendo un poquito tarde, perdón. A ver, chicos, hasta aquí vamos a terminar ya el día de hoy. Para la siguiente clase, voy a pedir a todos ustedes que busquen las siguientes palabras en el diccionario. Primero, pionero, ¿ok? Van a buscar esas palabras y después de 2 clases vamos a hacer un quizzes con los vocabularios, ¿ya? Vamos a buscar pionero. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra más? A ver, algún voluntario con una palabra que no haya entendido. Rapidito para cerrar ya. Astronáutica, Ya, astronáutica. Uno más, 3 para Profesora, cerrar. Sí, Jocelyn. la palabra financiar, torpedo, la palabra torpedo. Torpedo. Muy bien. financiar, Ya, financiar, ya, ok. Vamos a tener financiar. Uy, no estoy escribiendo. Financiar. Ay, no sé por qué no escribo. Ya, tenemos 4 palabras. Pionero, astronáutica, torpedo y financiar. Para la siguiente clase, ustedes deberían saber estas palabritas. Ya, para el siguiente viernes. Viernes que nos toca. ¿Ok? Viernes que nos toca. Bien, eso sería todo por hoy. Ya nos podemos retirar. Por favor, la siguiente clase nos tratamos de conectar más puntuales para terminar a tiempo. ¿Ok? Muy bien, nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. Buen fin de Chao, semana. profesora. Chao, chao. no, profesora. Chao. Ahorita, Chao. ¿sí?